CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1333, Buscando Dirección de lo Alto, cuarta parte. Para iniciar escuchemos Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 13. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Doctor, pues hemos ya tenido un recorrido muy interesante sobre el tema de la dirección de Dios, dónde encontrarla, cómo encontrarla, por qué encontrarla. Y este es el cuarto de la serie que ha sido de mucha bendición para nosotros mismos, sin lugar a dudas, y esperamos que aquellos que amablemente nos escuchan encuentren en esto que hemos compartido y que compartiremos en este programa herramientas para la toma de decisiones más prácticas, más elementales en todas las áreas de su vida. Sin lugar a dudas, en Dios y en la palabra de Dios encontramos todo lo que requerimos. Y fíjate que ahí es la importancia de conocer su palabra, la importancia de familiarizarnos con tantas promesas que existen en la palabra de Dios. Claro. Y que son ya nuestras, o sea, son nuestras en Cristo. Todas son sí y son amén en Cristo Jesús. Y debemos aprovechar al máximo esas promesas que Dios hace. Y una de ellas, que nunca se me va a olvidar, dice, yo estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé, no temas, de su no presencia. Te intimides, yo voy contigo donde quiera que tú vayas. Son promesas reales que son aplicables el día de hoy en la vida de cada uno de nosotros. Y Dios muchas veces se encarga de demostrarnos de una o de otra manera de que está ahí. Por ejemplo, hace no mucho necesitábamos hacer un pago con uno de los negocios que tenemos. Entonces me dice mi esposa, oye, ocupamos esta cantidad. Y me pasa una cantidad que termina en 444. Y entonces yo me confundo y le digo, ¿es la cantidad que se requiere pagar o es el cheque que estamos por cobrar? Y me dice, no, esta es la cantidad que se requiere. Y le digo, no, es que la duda es porque recibimos un cheque que estamos por cobrar que justamente coincidía exactamente con la misma cantidad. O sea, terminaba en 444, eran 8 centavos de diferencia. Y entonces, en ese momento, pues puede ser simplemente una coincidencia, pero es de ese tipo de coincidencias que simple y sencillamente Dios usa para decirnos, acuérdate que estoy contigo. Así es. No, y nuestra fe crece cuando obedecemos y vemos la respuesta de Dios. Claro. Y te das cuenta que Dios sí escucha la oración, que Dios sí dirige nuestros pasos, que Dios sí se interesa en nosotros, que Dios quiere guiarte y quiere lo mejor para ti. Aún en el quebrantamiento, Dios nos enseña y nos madura y vemos una dimensión nueva que nunca habíamos visto de Dios cuando pasamos por esos valles de sombra de muerte. Es importante que sepamos que no importa cuánto tengamos ya de conocimiento humano o aún de conocimiento bíblico, la necesidad de la búsqueda
de la presencia y de la dirección de Dios es permanente. Nunca sabemos tanto como para ya no requerir que nos diga más. Y un caso lo encontramos en Primera de Reyes, con el profeta Elías. Sí, cómo no. Allá en el capítulo 17 encontramos algo muy interesante. Dice en el versículo 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, atención con esto, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Fíjate qué importante. Él sabía que tenía el respaldo de Dios, básicamente está diciendo, aquí no vuelve a llover hasta que yo diga. Dice el siguiente versículo, y vino a él palabra de Jehová diciendo, por eso él se atrevía a decir lo que decía, porque tenía una comunión permanente y constante con Dios. Y el punto es este, versículo 3, apártate de aquí, es lo que Dios le dice, y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Fíjate cómo Dios le da una dirección muy específica, muy clara. Vete a este lugar. Yo Así te estoy es. mandando allá. Pero ¿qué dice el versículo 4? Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y los cuervos literalmente le llevaban la comida a Elías cuando estaba escondido. Y él estaba manteniéndose, es decir, su sustento era a través de los cuervos. Ok, ¿qué sucedió cuando ese lago, ese arroyo se secó? ¿Qué sucedió ahí en el versículo 9? Bueno, pues para empezar, se acabó el agua. Sí. Dios le dijo, ve ahí, y luego ahí Por la sequía, ¿eh? había agua, había sequía, deja de haber agua, y luego deja de haber cuervos. Así es. Dejan de llegar los cuervos. Y entonces en ese momento, Dios vuelve a darle dirección a Elías. Le dice, levántate, dice ahí en el versículo 9, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. Y he aquí, otra vez la dirección de Dios, yo he mandado a una viuda allí que te sustente. A mí este pasaje me ayuda mucho a saber y a entender que Dios a veces utiliza nuestra situación económica también para darnos dirección. Seguro. A veces se termina el trabajo en una ciudad y Dios nos dice, hasta aquí, váyanse a otra. ¿Pero por qué? Si aquí estoy muy a gusto. Se acabó, se secó el río, se acabaron los cuervos, ahora los voy a llevar a otra ciudad en donde les voy a dar provisión. Increíblemente. No, es maravilloso tener esa intimidad con Dios, fíjate. Estamos escuchando Buscando Dirección de lo Alto, cuarta parte. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Continuamos, doctor, con el programa 1333. Con ese número lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, el canal del programa Visión 2020, y el título Buscando Dirección de lo Alto, cuarta parte. La vida de Elías es extraordinaria en muchos sentidos. Increíble. Él tenía una comunión con Dios al grado que podía recibir esas instrucciones tan precisas. Él se movía y él hacía lo que Dios le decía, que es básicamente el principio de la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ¿qué más ocurre con la vida de Elías? Fíjate que el Señor le dice, después de muchos días, o sea, pasaron 3 años, 3 años. 3 años, y le dice el Señor, ve, muéstrate acá. Acab en aquel entonces era el rey. Sí. Y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. O sea, ahora le estaba dando órdenes de ir con el rey. Sí. El rey quería cortarle la cabeza. Sí, lo andaba buscando. Sí, era un riesgo terrible, humanamente hablando. Esos 3 años que hubo sequía lo andaba buscando porque él decía, por culpa de Elías no llueve. Cuando no sabía que era por culpa de él, por sus pecados. Sí, exacto. Y fíjese, por un lado, Dios le dice a Elías que no va a llover, y entonces Elías, con el respaldo de Dios, dice, aquí no va a volver a llover, sino por mi palabra, es decir, hasta que yo diga. Pero 3 años después, Dios le dice, ya, va a volver la lluvia, y entonces ve y dile. Y es importante saber que Dios nos puede de pronto mover a hablar con personas, por ejemplo, como el rey Acab. Dios le puede dar la dirección a alguien
de ir con el director de la empresa, de ir con un gobernante, con un presidente municipal, con un alcalde y decir, quiero que vayas y quiero que le digas. Claro, es importante que hagamos el distingo, que tengamos la capacidad de discernir que no es cosa nuestra, sino que verdaderamente Dios lo está poniendo en nuestro corazón. Eso es muy importante. Y cuando así es, normalmente Dios no solamente nos respalda, sino que además Dios se encarga de esclarecernos que Él es el que lo ha puesto en nuestro corazón. Lo confirma de diferentes maneras. O sea, tú sabes que no estás perdiendo el tiempo, de que no es en vano lo que vas a hacer o obedecer a lo que Dios te está pidiendo hacer, aunque a veces no tiene sentido. Claro. No tiene sentido, pero tú lo haces en obediencia y ves el milagro que Dios estaba preparando por tu obediencia. Como en este caso, ve a decirle acá que ya va a llover. Sí, en definitivo. Ahora, me viene a la mente el relato de nuestros tiempos de aquel hombre en Sudáfrica que ora y buscando dirección de Dios, él se da cuenta y percibe que Dios le dice que siembre papa. Nada más que no era ni el tiempo, ni la temporada, ni la tierra, nada indicaba. Nada. O sea, desde la perspectiva agrícola era una locura sembrar papa, pero él dice, no, Dios me dijo que sembrara papa y que se arranca sembrando papa. Y ya pasan los días normales de abonar la tierra, de prepararla y de esperar que salga la papa y no hay papa, nada de papa. Toda la gente pues estaba observándolo porque el tipo estaba con una fe bárbara. Sí. Y en ese momento el hombre va y empieza a mover la tierra para descubrir que ahí está la papa. No había brincado ninguna papa, pero ahí estaba. Bueno, sabemos que la papa es un tubérculo, está abajo. Pero hay unas ramitas y no había nada de rama. Mueve la tierra y ahí estaban. Y había papa. Y de esto se hizo película en la llamada Faith Like Potatoes. Fue como una patata y le llaman de diferentes maneras en español. Pero eso no es un caso de hace 2 siglos. El hombre vive hasta el día de hoy. Un hombre de tez blanca, africano, y básicamente Dios no tiene límites, Dios sigue hablando, Dios sigue dando instrucciones, y muchas de esas son ilógicas, pero si Él dijo, lo hará. Amén. Digo, eso es muy trascendental, ¿eh? Si el Señor lo dijo, lo hará. Y Él siempre respalda con su verdad, con su palabra, que es sí y que sí es amén. Sí, sin lugar a dudas. Ahora, continuando con estos relatos bíblicos, la historia de Elías obviamente es muy interesante, pero ¿qué hay acerca de ese relato del propio Elías, pero ya en Segunda de Reyes, capítulo 1, en donde el ángel de Dios habla con Elías y le vuelve a dar otra instrucción? Dice en el versículo 3, entonces el ángel del Señor dijo a Elías Tisbita, levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay acaso Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón? Fíjate qué importante, como el ángel del Señor le dijo a Elías. O sea, nuevamente hay comunicación. Sí. Nuevamente hay dirección. Así es. Y qué importante. Ahora, fíjate que hay en el Nuevo Testamento, es algo interesante que nos habla de Elías, ¿eh? Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es un ser humano igual que nosotros. Allá en Santiago 5:17. Dice, y oró fervientemente para que no lloviese. Así es. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y recordemos que uno se convertirá en mil. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Visión 2020. Uno se convertirá en mil.